5 contradicciones de los Anillos de Poder en su segunda temporada y cómo arreglarlas. Al inicio de la serie, ¿por qué Sauron, cuando se postula como el nuevo Señor Oscuro, después de la derrota de Morgoth, no puede convencer a un grupo de orcos, que al ser seres toscos, torpes y no muy inteligentes, serían fáciles de manipular? Pero en la serie, estos orcos desconfían de Sauron y le dan muerte. Y en cambio, Sauron sí puede manipular a los elfos, que son seres milenarios, sabios, inteligentes y hermosos, y en ningún momento estos dudan de él. Porque antes los seres más tontos como los orcos, que ya son muy conocidos por Sauron, no pueden ser controlados, y luego con los elfos, que son seres superiores en todos los sentidos, que Sauron no los conoce muy bien, le queda tan fácil manipularlos. ¿Cómo se arregla esa contradicción? Pues simplemente eliminando la escena del principio. Escena desaparecida. Desaparecida, fin. Puesto que nunca los orcos se rebelaron contra Morgoth o Sauron, siempre los seguían por miedo o porque Sauron, por su poder terrible de Maya, los dominaba, ya que los orcos no son seres organizados y siempre necesitan a un caudillo que los oriente. Es así que cuando un señor oscuro, tanto Morgoth o Sauron, desaparecía, los orcos se dispersaban porque no había nadie que los gobernara y les diera un propósito. ¿Entonces Sauron sí es manipulador? Sí, por lo que es contradictorio que los orcos se le rebelen, ya que no tienen la suficiente autonomía de hacerlo. Por eso Tolkien nunca escribió que los orcos en algún momento de toda la historia se rebelaran contra Sauron. Es por eso que siempre ese señor oscuro los controló. Segundo, vemos que Celebrimbor no quiere hacer más anillos porque dice que los anillos salieron mal. Pero los anillos de poder se crean para eliminar el mal que acecha tanto en los elfos en Lindon como a los enanos en Khazad Dûm, porque supuestamente en la serie el Mithril es mágico porque proviene de un Silmaril de Fëanor, pero esto no es así y es inventado por la serie. Luego vemos que los anillos funcionan bien, pues hacen precisamente para lo que fueron creados. Los anillos de los elfos revitalizan los árboles de Lindon, y los anillos de los enanos le dicen al rey dónde cavar para abrir ventanas por donde entrar el sol. ¿Cómo arreglar esta contradicción? Pues eliminando todo este invento de la serie de que hay un mal en el reino de Lindon y hay un mal en la montaña de Khazad Dûm. Estos dos reinos nunca pasaron por esas crisis. Tolkien no escribió eso, y por eso su historia de la Segunda Edad no tiene estas contradicciones. Desaparecida, fin. Y más bien, estas incoherencias se crean porque los guionistas no siguen el canon regular y se inventan tramas sin sentido y sin necesidad. Hablando del funcionamiento de los anillos, ¿por qué la carta que envía el rey Gil-galad a Celebrimbor de Lindon a Eregion, avisándole de que Halbrand es Sauron, nunca llega? Pues porque hay un puente roto que nadie sabe quién o qué lo rompió. Elrond dice que fue un rayo. Mi teoría es que fue el guión, ante lo cual cualquier viajero debe desviarse por el sendero de los tumularios, que son peligrosos, y dar muerte a cualquiera, como a los mensajeros de Gil-galad, y por eso el mensaje de un inicio no logra llegar. Luego, Gil-galad tiene que enviar a un grupo de elfos que hacen la misma ruta y también se enfrentan a los tumularios, y al final tampoco logran entregar el mensaje. Es decir, básicamente los dos reinos están incomunicados. Pero luego vemos, tiempo después, que el rey Gil-galad sí recibe una carta de Celebrimbor desde Eregion. ¿Pero qué? ¿No se suponía que no se podían enviar mensajes? No se pueden enviar mensajes, pero sí recibir, cuando se supone que los mensajeros de los dos reinos deben pasar la misma ruta, a la cual es peligrosa e impide que se entreguen mensajes. Y de nuevo, Tolkien no escribió esto. Por eso su narración no cae en estas contradicciones. ¿Cómo se arregla esto? Pues simplemente, de nuevo, ciñéndose a lo que escribió Tolkien. Según los libros, y más precisamente los apéndices del Señor de los Anillos, de los que esta serie tiene los derechos, los elfos al principio no se enteran que el elfo que está construyendo los anillos junto a Celebrimbor, Anatar, es Sauron. Por eso no hay este vaivén de mensajes que nunca llegan, pero sí llegan, pero nunca llegan. Nadie entre los elfos, contrario a lo que muestra la serie, se entera del plan de Sauron. Solo el mismo Celebrimbor es el que descubre las maquinaciones de Sauron, y es quien avisa luego tanto a Gil-galad como a Celebrimbor que Sauron los estaba engañando, y no a la inversa como sucede en la serie, que es lo que causa estas incoherencias. Pero por cambiar los acontecimientos intencional y tontamente, la serie crea estos sinsentidos de guión que arruinan la historia tan bien construida del profesor Tolkien. Cuando a los enanos se les tapa las aberturas que dan sol a la montaña y de lo cual dependen para cultivar y por ende para alimentarse, dicen que solo les queda unos meses de reserva de alimentos y que deben de hacer algo para de nuevo traer el sol y no morirse de hambre. Pobres enanos. Pero no,
precisamente porque dicen que se van a morir de hambre si no son pobres. Los enanos están inundados en oro y riqueza, porque no salen a comprar alimentos a los reinos aledaños, ya sea de elfos, hombres u otros enanos. ¿Para qué sirve excavar tanto oro si al final no lo van a usar cuando se necesita o en un momento de crisis? ¿Cuál es la función del tesoro de los enanos? El reino más rico no debería preocuparse precisamente por morirse de hambre. ¿Cómo se soluciona esta contradicción? Pues de nuevo, quitando la trama de que la montaña se quedó sin luz. Desaparecida, fin. El mal de la montaña en los escritos del Tolkien solo sucedió cuando despertó el Balrog en la tercera edad y expulsó a todos los enanos, cosa distinta a simplemente quedarse sin comida porque no pueden cultivar. Siguiendo con los enanos, la solución para no morirse de hambre es ir donde Celebrimbor para que les fabrique anillos de mithril y así saber dónde cavar para abrir más aberturas para que entre el sol y así cultivar y así en unos cuantos meses tener comida y no morirse de hambre. Pero en lugar de confiar en un plan tan improbable, porque no van mejor a Eregion simplemente a que les vendan comida. Esa es una transacción más directa al problema que tienen. Pero si la solución para curar la montaña es usar mithril porque es un mineral sanador, porque proviene de un Silmaril, ¿para qué necesitan los anillos? Cuando la montaña ya tiene en sí misma mithril, el mineral sanador, porque la montaña no debería sanarse a sí misma. Entonces tienen que excavar de la montaña un mineral sanador para que de ahí se hagan unos anillos para curar la montaña misma, porque los anillos tienen ese mineral. Pero esto es absurdo, cuando en la primera temporada se mostraba que el mineral mismo, así en bruto, sin ninguna intervención, ya sanaba las cosas, como lo vimos con esa hoja del árbol. Entonces, ¿para qué anillos? Bueno, ¿cómo se soluciona esa contradicción? De nuevo, quitando la trama de que el mithril viene de un Silmaril y cura la maldad de los elfos y los enanos, ya que eso no fue escrito por Tolkien. Desaparecida, fin. Y como ven, muchas de las contradicciones e incongruencias de estas series se deben en gran medida a desviarse de los escritos de Tolkien, ya que lo que escribió el profesor no tiene estos agujeros de guión. Y cuando no eres un guionista medianamente bueno, te deberías apegar a los textos de base y seguir el curso de la historia del autor. Y así no se vería tanto la incompetencia como se observa capítulo a capítulo con esta serie sin sentido. Bueno, dale me gusta a este video y dime en los comentarios qué otras contradicciones hayas encontrado en esta segunda temporada. Te estaré leyendo. Un saludo y hasta pronto. Desaparecida, fin.